Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Un saludo cordial. El día de hoy vamos a continuar con la sección en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo. El primer tema vimos en cuanto a nuestra naturaleza, cómo nacemos, en qué condición nacemos, y también vimos las tendencias heredadas y las tendencias cultivadas, cómo poder vencerlas. Luego vimos en cuanto a la naturaleza de Cristo. ¿Cuál naturaleza tomó Cristo? Luego vimos las citas controversiales de la naturaleza de Cristo y también las citas en cuanto a las pasiones y propensiones en los escritos de la mensajera del Señor. Hemos visto con la Biblia y el espíritu de profecía, pero hasta el momento no hemos visto lo que dijeron los pioneros adventistas en cuanto a la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Y es muy importante lo que dijeron los pioneros adventistas, cómo creyó al principio la iglesia, este movimiento adventista, cómo creyeron en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es un estudio muy importante para ir a nuestros orígenes en cuanto a este tema, ya que hoy hay muchos que están predicando la falsa doctrina sin saber la historia de cómo creyeron los pioneros al principio del movimiento adventista. Pero para poder iniciar con el estudio, vamos a hacer una oración antes de abrir las Santas Escrituras. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, tú eres santo y queremos darte la honra y la gloria. Puedas perdonar nuestras iniquidades y nuestros pecados. Queremos estudiar este tema a la luz de la Biblia y también de los testimonios. Vamos a ver qué es lo que creyeron al principio los pioneros adventistas. Estamos seguros que tú has guiado a tu pueblo y vas a guiarlo hasta el final, a los que se someten a tu palabra. Te pedimos que nos puedas dar la dirección y la sabiduría para poder comprender a su totalidad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Como ustedes saben, siempre nos hemos tomado el tiempo para poder estudiar la vida de aquellos quienes iniciaron el movimiento adventista, así como Guillermo Miller, James White, y nos falta estudiar de muchos más. Hoy vamos a ver lo que creyeron ellos en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo, ya que ese tema es tan controversial en los días de hoy, y muchos predican la falsa doctrina en cuanto a este tema. Primeramente vamos a iniciar con un texto de la Biblia. Vamos a ir a 1 Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Vamos a abrir las Santas Escrituras y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Realmente vemos que el tema de la encarnación de Cristo, el verbo hecho carne, es un tema muy importante. Y también la palabra de Dios nos presenta que es un misterio, pero hasta donde se nos ha revelado en su palabra, nosotros tenemos que poder escudriñar. Y para poder iniciar con el estudio, vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 6, el verso 16. Vamos a ir al Antiguo Testamento para ver lo que nos dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. En los días de hoy tenemos que ir a buscar en las sendas antiguas cómo inició el gran movimiento adventista y también cómo Dios ha utilizado a la mensajera del Señor para que en ella se deposite el don profético, y así también utilice a aquellos hombres que estuvieron orando, estuvieron estudiando la palabra de Dios para así
presentar al pueblo la sana doctrina. Buscad las sendas antiguas, dice la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a ir a las sendas antiguas para ver lo que creyeron los pioneros adventistas. Vamos a leer primeramente Ministerio de Publicaciones, la página 33, el párrafo 4. He recibido instrucciones según las cuales deberíamos hacer prominente el testimonio de algunos de los antiguos obreros que ya han fallecido. Dejemos que continúen hablando por medio de sus artículos publicados en los primeros números de nuestras revistas. Hay que reimprimir esos artículos para que permanezca una voz viviente de los testigos del Señor. ¿Qué dijo la mensajera del Señor en cuanto a los pioneros adventistas? Ella recibió instrucción de Dios para hacer prominente, para no hacer morir la voz de aquellos quienes escribieron en cuanto a la sana doctrina que nos caracteriza, así como del santuario, del juicio investigador, y también hablando ahora en cuanto al Verbo se hizo carne. Incluso dice, reimpriman los artículos para que permanezca una voz viviente de los testigos del Señor. Realmente es muy importante poder estudiar a aquellos quienes Dios utilizó al principio de nuestra obra. Y no vamos a citar a todos los pioneros del movimiento adventista, como ustedes ven aquí en el cuadro. Ellos son los principales, pero faltan muchos más quienes iniciaron el movimiento, quienes contribuyeron con la doctrina que nos caracteriza en los días de hoy al pueblo adventista. Son muchos más, pero principalmente vamos a estudiar a 4. Primeramente a James White, quien fue cofundador con la Mensajera del Señor y con José Bates. Vamos a ver en cuanto a Elliot J. Wagoner, A.T. Jones y para finalizar a W. Prescott. Pero primeramente vamos a ver lo que dijo James White en cuanto a la naturaleza de Cristo. Como ustedes saben, James White estuvo en el movimiento millerita. Estaba triste porque Cristo no vino, pero Dios lo estaba llamando para una obra mayor, para que guíe realmente al remanente, a los que quedaron, a los pocos que quedaron. Y así Dios los estaba guiando poco a poco. Y la vida de James White realmente es una vida llena de abnegación y sacrificio. Y también hemos estudiado la vida de este gran hombre del Señor. Tú puedes buscarlo en el canal. Y vamos a ver hoy lo que escribió James White en cuanto a la naturaleza de Cristo. Primeramente vamos a citar Hebreos 2:17. Vamos a citar este texto que también citamos en estudios anteriores, porque ustedes van a notar que realmente este texto los pioneros lo utilizaron, así como la Mensajera del Señor, bastante para explicar en qué naturaleza vino nuestro Salvador. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este texto realmente representa cómo Cristo conoce como el hombre tentado y sabe socorrer a los que son tentados. Y vamos a iniciar con The Advent Review and Sabbath Herald, el volumen 3. Una de las primeras publicaciones de la iglesia fue la Advent Review and Sabbath Herald. El 16 de septiembre de 1852 se escribió el primer artículo en cuanto a la naturaleza de Cristo. Bueno, la primera mención del tema de Cristo hecho carne, del verbo que se hizo carne, porque antes de 1852 nadie había escrito en cuanto a la naturaleza de Cristo. Guillermo Miller con sus colaboradores más se enfocaron en cuanto a la venida de Cristo, se enfocaron en poder preparar aquel pueblo para recibir a Cristo en las nubes.
Casi no predicaron en cuanto a Cristo encarnado, no predicaron en cuanto a la justificación por la fe. Si bien era un tema que ellos también hablaron en su entonces, no era lo primordial. Ya llegando a la década de 1850, ya había la revista, la Review and Herald. Estaba en el Rochester. Entonces ahí, primeramente, James Springer White escribe en esa revista y muchos pioneros más escribieron en la Review and Herald. Entonces, en este artículo se muestra la primera declaración de la Iglesia en cuanto a la naturaleza de Cristo. La sección que habla en cuanto a la encarnación de Cristo titula The Priesthood of Christ, que en español sería el sacerdocio de Cristo. Tú lo puedes ver ahí en la pantalla, la revista de 1852, la primera declaración de la Iglesia Adventista. Y quiero dar lectura a lo que dijo James White en cuanto al tema de la encarnación. Como Aarón y sus hijos, tomó sobre sí carne y sangre, la simiente de Abraham, fue tentado en todo según la semejanza, pero sin pecado. Fue hecho perfecto mediante sufrimiento, y en todo le convenía ser hecho semejante a sus hermanos, para que sea misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que concierne a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y ahí cita Hebreos capítulo 2, el verso 5. Esa es la primera declaración de James White y también la primera declaración en cuanto a la naturaleza de Cristo. Hasta la fecha nadie se había pronunciado. En otras palabras, que nadie había escrito excepto la mensajera del Señor, quien también había expresado las palabras de tomó sobre sí la carne y sangre, la simiente de Abraham. Pero en las revistas adventistas, James White fue el primero en poder pronunciar y citar Hebreos el capítulo 2, el verso 14 en adelante. Si bien James White no se enfocó en poder explicar la simiente de Abraham, ni tampoco Romanos 8:3, pero sí mencionó en los primeros artículos de la Iglesia. Y también lo mencionó en los primeros 25 artículos de la fe adventista, como tú puedes ver ahí en la pantalla. Foundations of the Seventh-day Adventist Message and the Mission, que en español sería Fundamentos del Mensaje y la Misión Adventista del Séptimo Día, escrito por Gerard Damstedt. Gerard Damstedt recopila las citas, recopila la historia adventista en cuanto a la fundación de los fundamentos del mensaje adventista. Nosotros sabemos que tenemos pilares, 7 pilares que nos caracterizan como movimiento adventista. Pilares de la fe, la cual está fundada la fe adventista. Pero al principio de la obra, ya hablando para 1870, específicamente en el año 1872, hicieron una declaración, pero no era como un credo la cual ellos hicieron, sino ellos escribieron una declaración de lo que ellos creían en ese entonces para poder presentarlo al mundo. Fueron 25 artículos, las cuales ellos escribieron en el año 1872, la cual se presenta aquí en los escritos de los pioneros. Para poder entender un poco más, quiero dar lectura a lo que dijo también James White, que se encuentra en el mismo libro, la página 301, el párrafo 1. Al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos que se entienda claramente que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina aparte de la Biblia. No presentamos esto como si tuviera autoridad alguna ante nuestro pueblo, ni está diseñado para asegurar la uniformidad entre ellos, como un sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que ellos sostienen y han sostenido con gran unanimidad. Entonces ellos hacen una declaración de su fe y ellos dicen que no tenemos artículos
de fe. En otras palabras, no tenemos un credo para disciplinar, aparte de la palabra de Dios. Al principio los pioneros se opusieron a un credo y ellos dijeron, solamente la Biblia es y será nuestro credo. Pero ellos hicieron estos fundamentos, bueno, más que todo, realizaron 25 artículos para poder presentarlo a los no creyentes y también a la misma membresía. Voy a seguir leyendo lo que dice. A menudo consideramos necesario responder a preguntas sobre este tema y a veces corregir declaraciones falsas que circulan contra nosotros y eliminar impresiones erróneas que han tenido aquellos que no han tenido la oportunidad de familiarizarse con nuestra fe y práctica. Nuestro único objetivo es satisfacer esta necesidad. Entonces muchos habían tenido dudas en cuanto a la doctrina adventista. Por eso dice, a menudo consideramos necesario que se puedan responder estas preguntas. Y al final dice, nuestro único objetivo es satisfacer esta necesidad, porque había muchos que preguntaban realmente qué creían los adventistas del séptimo día. Y la respuesta a esas dudas se da en las declaraciones de fe, los primeros 25 artículos. Y en el segundo artículo de los 25 que había en ese entonces, declara al Hijo de Dios. Los pioneros sabían muy bien que Cristo vino con la naturaleza caída del hombre. Y eso lo expresa James White en el segundo artículo. Y quiero dar lectura al artículo. Nos dice de la siguiente manera, que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, aquel por quien Dios creó todas las cosas y por quien consisten, que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham, para la redención de nuestra raza caída, que habitó entre los hombres, lleno de gracia y de verdad, vivió nuestro ejemplo. Fue resucitado para nuestra justificación, ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario del cielo, donde con su propia sangre hace expiación por nuestros pecados, cuya expiación, lejos de hacerse en la cruz, que no fue más que la ofrenda del sacrificio, es la última parte de su obra como sacerdote, según el ejemplo del sacerdocio levítico, que presagiaba y prefiguraba el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Véase Levítico 16, Hebreos 8, 4, 5, 9, 6, 7, etc. Entonces hemos leído la segunda declaración, la cual hicieron ellos, los pioneros. Y hablando James White dijo que Cristo tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. Así citando Hebreos el capítulo 2 del verso 14 al verso 18. Al principio, James White no se adentró al tema para explicar la naturaleza de la simiente de Abraham. Solamente citó Hebreos y también citó Romanos en algunas pocas ocasiones, pero no escribió mucho en cuanto a la naturaleza de Cristo, hasta su muerte el 6 de agosto de 1881, cuando Dios lo llamó al descanso. Hasta esa fecha solamente había escrito muy poco en cuanto al Verbo se hizo carne, pero es evidente que, así como James White y los primeros pioneros del mensaje estaban seguros que Cristo tomó la naturaleza en su condición caída. O sea que después de que Adán hubiera pecado, Cristo tomó esa naturaleza para poder salvar a los que también tenían esa naturaleza, a la simiente de Abraham. No vino a salvar a los ángeles, sino vino a salvar a aquellos que se habían perdido. Entonces tenía que convertirse como uno de ellos, tomando la naturaleza caída del hombre, o la naturaleza pecaminosa del hombre. Ellos muy bien sabían y estaban seguros que Cristo tomó esa naturaleza para poder ser nuestro garante, nuestro sustituto y también ser un ejemplo para poder vencer el pecado.
desde el año 1888-89, llegando a 1890, ahí vemos las declaraciones más contundentes de la mensajera del Señor, que anteriormente no había escrito mucho, pero desde la década de 1900 en adelante, sus escritos en cuanto al tema de la encarnación de Cristo, del Verbo se hizo carne, fueron más sobresalientes. Pero hasta esa fecha no se habían pronunciado, o sea que ningún pionero se había pronunciado en cuanto al tema de la encarnación de Cristo, así a su detalle, escribiendo así a su profundidad. En el año 1888, del 17 de octubre al 4 de noviembre de ese mismo año, se llevó la conferencia general en Minneapolis. 2 hombres fueron utilizados por Dios para poder hablar en cuanto al tema de la justificación por la fe. Elliot Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones. Ellos se pronunciaron en cuanto al tema de Cristo y su justicia. Y estudiamos el tema de lo que todo adventista debería conocer sobre 1888. Si tú no lo has visto, te invito a que puedas verlo. Realmente todo adventista debería conocer lo que aconteció en esa época. Cómo Dios había utilizado a estos 2 hombres para dar el último mensaje de misericordia al mundo, ya que los adventistas en ese entonces más se habían enfocado en el tema de la ley, más se habían enfocado en cuanto al sábado, y estaba bien, pero no se habían enfocado en Cristo y su justicia. Por eso Dios manda el mensaje de la justificación por la fe, y también el objetivo era para poder alcanzar la santidad, porque sabemos que la verdadera justificación nos va a hacer alcanzar la santidad. Entonces Dios utiliza a estos 2 hombres, Elliot Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones. Pero para poder dar Elliot Joseph Waggoner el tema de la justificación por la fe, ¿cómo tenía que presentar a Cristo? Es la pregunta. Ya que Cristo es nuestro garante, nuestro sustituto y nuestro ejemplo de poder vencer el pecado, ¿cómo presentó Waggoner ante la conferencia general el tema de Cristo se hizo carne? Entonces es tan importante entender los escritos de Waggoner, porque así también la mensajera del Señor dijo: el mensaje de la justificación por la fe es un mensaje de Dios. Escuchando lo que dijo Waggoner en cuanto a la sesión en Minneapolis. Entonces ahora vamos a ver lo que dijo Waggoner en cuanto a la justificación por la fe. Más que todo, el Verbo se hizo carne. Waggoner nació el 12 de enero de 1855. Él era adventista de segunda generación porque su padre, Joseph Harvey Waggoner, había sido uno de los primeros pioneros en el mensaje adventista. Entonces, Waggoner, siendo el 6º hijo de sus 10 hijos de Joseph Harvey Waggoner, había aceptado el mensaje del adventismo. Estudió medicina, pero él tuvo una conversión en su corazón para poder ser ministro de la iglesia. Y ya para la década de 1880, él estaba listo para poder iniciar con la carrera ministerial, con el pastorado en la iglesia adventista. También mencionar que en el canal estudiamos el tema de Waggoner, o sea que estudiamos la vida de él, desde su nacimiento hasta su muerte. Si no lo has visto, te invito a que puedas verlo. Realmente es muy importante comprender y entender la vida de aquellos quienes empezaron en este movimiento adventista. Su padre era editor de la Signs of the Times. Entonces Waggoner, desde la década de 1883, ayudó a su padre para poder ser editor de la Signs of the Times, una revista que en ese entonces circulaba por muchos medios a la misma gente adventista y también a la gente no adventista. Y la primera declaración que hizo Waggoner en cuanto
a la naturaleza de Cristo se encuentra en The Signs of the Times el 3 de julio de 1884. Tú puedes ver ahí en tu pantalla el periódico de la Signs of the Times, publicado en esa misma fecha, escrito por Elliot Joseph Waggoner. Y quiero dar lectura a la primera declaración de Waggoner en cuanto al Verbo se hizo carne. Nos dice: Cristo era sin pecado. La ley estaba en su corazón. Como el Hijo de Dios, su vida valió más que aquellas de todos los seres creados, ya sea en el cielo o en tierra. Vio la condición desesperada del mundo y vino a buscar y salvar lo que era perdido. Lucas 19:10. Para hacer esto tomó sobre sí nuestra naturaleza. Hebreos 2:16-17. Con el fin de salvarnos, tuvo que venir donde estábamos. Ahí Waggoner declara que Cristo era sin pecado y que la ley estaba en su corazón. Y como el Hijo de Dios era exaltado por todos los seres creados, sea en el cielo y en la tierra, y había venido a salvar lo que se había perdido. Y él cita Lucas 19:10. Para poder salvarnos, él dice, tenía que venir en nuestra naturaleza. Esa ha sido la primera declaración de Waggoner en el 1884. Ahora vamos a ver la segunda declaración de Waggoner en The Signs of the Times el 17 de julio de 1884, la misma fecha, pero ahora el 17 de julio. Nos dice así: Él fue hecho en todas las cosas como sus hermanos, y eso significa no simplemente en cuanto a la estructura física exterior, pero que llevaba pecado, tal como lo hacemos nosotros. Los pecados que cargó no fueron el suyo, sino el nuestro. Él no conoció pecado, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Todo eso, los pecados que él cargó, eran nuestros. Fueron contados como propio y así provocó su muerte. Y en todos los escritos de los pioneros adventistas, hablando de la naturaleza de Cristo, van a citar Hebreos 2:14 en adelante, Romanos 8:3, Gálatas 4:4, 2 Corintios 5:21. Vamos a ver que esos textos son la clave para poder entender la naturaleza de Cristo. Así también la hermana White citó esos textos, pero Waggoner más que todo se enfocó en Gálatas 4:4. Aquí se enfoca en Hebreos 2 en adelante, Hebreos 2:14 en adelante. Y si nos ponemos a pensar en este texto que hemos leído de Elliot J. Waggoner, realmente vemos que podríamos decir cómo él va a decir que llevaba el pecado así como nosotros. Pero vemos que él cita Isaías 53:6. O sea que Cristo tenía pecado, pero no era su pecado. Era el pecado de nosotros, la cual él estaba llevando. Eso es lo que aclara Waggoner, que Cristo tenía pecado, pero no era su pecado. Era el pecado de todos nosotros, que él estaba llevando en su carne. Así como se le contó a Cristo como un pecador más, llevando la iniquidad de todos nosotros. Pero no era el pecado de él, era el pecado de toda la humanidad. Entonces Waggoner enfoca ese aspecto de Cristo Jesús. Por eso Waggoner declara: los pecados que él cargó fueron contados como propios, o sea que si él mismo hubiera pecado, pero realmente él estaba sin tacha, o sea que él estaba totalmente en santidad, que él había sufrido por el vil pecador. Entonces Waggoner nos hace entender ese aspecto, hermanos. Vamos a citar la tercera declaración de Waggoner hablando de la naturaleza de Cristo. El mismo año, pero ahora el 18 de septiembre. Y para citar la tercera declaración de Waggoner, vamos a leer Gálatas 4:4. Este texto ha sido tan clave para entender la naturaleza de Cristo. Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y vamos a dar lectura a lo que dice Waggoner.
Este punto quedará aún más claro cuando consideramos la posición que Cristo tuvo que asumir para lograr nuestra salvación del pecado. El texto que estamos considerando, Gálatas 4:4, dice que fue hecho bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, tuvo que ponerse en lugar exacto, condición de aquellos a quienes salvaría. En Hebreos 2:16 leemos de Cristo, porque en verdad no asumió la naturaleza de los ángeles, pero tomó sobre sí la simiente de Abraham. Entonces Waggoner explica un poco más en cuanto a lo que dice Gálatas, el capítulo 4, el verso 4, que Cristo también estaba bajo la maldición de la ley, para redimir a los que estaban bajo la maldición de la ley. Esto lo vemos en los escritos de Waggoner, al explicar Gálatas 4:4. Y así conectándolo con 2 Corintios 5:21. Como hemos leído aquí en la cita, tuvo que ponerse en lugar exacto en la condición de aquellos a quienes salvaría. O sea que Waggoner estaba totalmente de acuerdo que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa del hombre. Por eso cita él Gálatas 4:4. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, o sea, nacido bajo las exigencias y también la condenación de la ley. Por eso vemos que él también recalca, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Realmente las citas son muy largas, queridos amigos, hermanos. Aquí solo estamos viendo un extracto de la cita, porque si leemos todas las Signs of the Times, realmente nos tomaría solamente un video para poder explicar lo que dijo Waggoner en cuanto a la encarnación de Cristo, porque lo que él escribió son muchas cartas, muchas citas en cuanto a este tema. Pero aquí solamente estamos haciendo un resumen de lo que dijo Waggoner, de lo que dijo A.T. Jones y también de lo que dijo Prescott, la cual vamos a leer más adelante, los escritos de ellos. Ahora vamos a citar el libro Cristo y su justicia de Elliot J. Waggoner. Si tú no lo tienes, te invito a que puedas conseguir este maravilloso libro. Realmente es un libro que nos va a ayudar para entender la justificación por la fe, nos va a ayudar para entender en el estado de santidad que tenemos que lograr nosotros, porque Waggoner en su momento Dios lo utilizó. Así como tú puedes ver en la pantalla, Christ and His Righteousness es el título original del libro de Cristo y su justicia. Entonces vamos a citar este libro para poder ver lo que dijo Waggoner en cuanto a Romanos 8:3. Ya hemos visto las primeras declaraciones de Waggoner en 1884. Entonces, desde esa época, él ya estaba preparando los discursos que daría en Minneapolis en el 1888, al poder explicar la justificación y la justicia de Cristo. Entonces vamos a dar lectura a lo que dice el libro de Waggoner en Christ and His Righteousness. La página original en el inglés se encuentra en la página 26, el párrafo 2. Pero aquí en el español se encuentra en la página 18. Pero en esta versión que tengo en mis manos, vamos a dar lectura a lo que dice. Cristo tomó sobre sí la igualdad con el hombre para poder redimir al hombre. El hecho de que Cristo tomó sobre sí mismo la carne, no de un ser sin pecado, sino del hombre pecador, es decir, que la carne que asumió tenía todas las debilidades y las tendencias pecaminosas a las que está sujeta la naturaleza humana caída. Se ve en la declaración de que era el linaje de David, según la carne. David tenía todas las pasiones de la naturaleza humana. Salmo 51:5. Para Waggoner, vemos que Cristo tenía que ser tan igual al hombre para redimir al hombre caído, que también tenía que asumir las debilidades y las tendencias pecaminosas, porque él era linaje de David, explicaba Waggoner, así como vemos en Romanos el capítulo 1, el verso 3, y también cita Salmo 51:5. Este texto
Lo estudiamos en el primer estudio, si ustedes se acordarán, titulado Nacemos con pecado, herencias heredadas y cultivadas. Y recordamos lo que dijo el salmista en Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, si el salmista, citando ese texto, diciendo que también nosotros tenemos naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, y que Cristo desciende del linaje de David, entonces ahí Waggoner relacionó que Cristo también en su carne tomaría las tendencias y las debilidades pecaminosas. Sabemos que el ser tentado no es pecado. Entonces Waggoner explicaba que Cristo, teniendo aún así estas tendencias hacia el pecado, nunca las activó para poder pecar. Siempre él estaba en oración y se aferraba al poder divino, pero teniendo la naturaleza caída, pecaminosa del hombre, teniendo las debilidades y las tendencias pecaminosas del hombre. Y eso lo sigue explicando en su libro. Nos dice de la siguiente manera: algunos pueden haber pensado, mientras leían hasta aquí, que estábamos menospreciando el carácter de Jesús al rebajarlo al nivel de un hombre pecador. Por el contrario, simplemente estamos exaltando el poder divino de nuestro bendito Salvador, quien él mismo descendió al nivel del hombre pecador para poder exaltar al hombre a su propia pureza inmaculada, la cual retuvo en las circunstancias más adversas. Para Waggoner, realmente que Cristo venga con la naturaleza pecaminosa del hombre era para poder redimir con su propia naturaleza caída al hombre pecaminoso. Que Cristo tomara la naturaleza caída del hombre era tan esencial para así darle la pureza inmaculada al hombre pecaminoso. Entonces tenía que venir como uno de ellos, como uno de sus hermanos, para que también sea partícipe de la naturaleza divina, para que ellos, para que sus hermanos, para que nosotros, en otras palabras, pudiéramos vencer el pecado. Y él sigue diciendo en su libro: pero alguien dirá, no veo ningún consuelo en esto para mí. Sin duda tengo un ejemplo, pero no puedo seguirlo, porque no tengo el poder que tuvo Cristo. Él era Dios incluso mientras estaba aquí en la tierra. No soy más que un hombre. Sí, pero puedes tener el mismo poder que Él tuvo si lo deseas. Estaba rodeado de debilidades, pero no cometió pecado debido al poder divino que moraba constantemente en Él. Y Waggoner cita Efesios 3, 14 al 19. Muchas personas le habrán dicho a Waggoner: realmente Él era Dios en la carne, pero yo solamente soy hombre. No puedo vencer como Él venció. Y no solamente a Waggoner le habrán dicho esas palabras, sino muchos expresan hoy en día, diciendo que Cristo era Dios, por eso para Él ha sido bien fácil poder vencer el pecado. Muchos no entienden realmente la palabra, el verbo se hizo carne. Y Romanos 8:3 nos dice, en semejanza de carne de pecado. Muchos no entienden que para Cristo realmente hacerse hombre era que Él tenga la naturaleza caída, la cual nosotros tenemos. Que Él tuvo que orar a su Padre siendo Dios para no caer en tentación. Entonces aquí Waggoner explica: si Él pudo, tú también puedes, si tú lo deseas. Cristo estaba rodeado de debilidades, Él podía caer a la tentación, pero Él nunca ha pecado, porque el poder divino estaba morando constantemente en Él, así como puede morar en nosotros, explicaba Waggoner. Y toda la cristología de Waggoner, que lo encontramos en su libro Cristo y su justicia, fue explicada en el Congreso de Minneapolis en 1888. Y ahora vamos a citar el libro Carta a los Romanos de Waggoner. Te aconsejo, querida hermana, querido hermano, que puedas conseguir este libro y si lo tienes, puedas leerlo. Realmente Waggoner explica verso por verso
la epístola, la carta a los romanos, ya que hay muchos textos que el apóstol Pablo escribió que muchas veces nosotros no podemos comprenderlo a su totalidad. Waggoner realmente ha sido utilizado por Dios al poder escribir este libro, y también el libro de la epístola a los Gálatas, que también es un libro que nos ayuda a entender la justificación por la fe y también en cuanto a la ley. Pero ahora vamos a explicar Romanos 8:3. En estudios anteriores hemos explicado esta cita, pero ahora vamos a ver cómo lo explica Waggoner, como lo dice la palabra de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver cómo lo explica Waggoner esta cita en el libro Waggoner on Romans, o sea, ese es el libro original, el título original, diré, de la carta a los romanos. El subtítulo del verso de Romanos 8:3 titula en el inglés Likeness of the Sinful Flesh, semejanza de carne de pecado sería en español. Nos dice de la siguiente manera: está extendida la idea de que eso significa que Cristo simuló tener carne de pecado, que no tomó realmente sobre sí la carne de pecado, sino solamente una apariencia de ella. Pero las Escrituras no enseñan tal cosa. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. El Hijo de Dios fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:4 y 5. Aquí Waggoner explica que muchos tienen la idea de que él simuló tener carne de pecado, que solamente era un simulacro, que no tomó realmente la carne de pecado. Y él cita Hebreos 2:17, que tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la condenación de la ley. Entonces, para Waggoner, Cristo sí o sí tenía que tomar la naturaleza pecaminosa del hombre para poder redimir a la raza caída. Te invito a que puedas leer todo Romanos 8. Bueno, en sí toda la carta a los romanos de Waggoner realmente te va a ayudar para poder comprender lo que dice el apóstol Pablo a la carta a los romanos. Y ahí ves en tu pantalla The Signs of the Times, el 21 de enero de 1889, solamente un año después de la conferencia en Minneapolis. Waggoner escribió 7 artículos en cuanto a la naturaleza de Cristo. No vamos a leer todos sus artículos porque nos tomaría mucho tiempo. Solamente vamos a citar uno de sus artículos para poder ver lo que siguió escribiendo Waggoner. Para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Como dije al principio, los pioneros utilizaron 2 Corintios 5:21 y más que todo Waggoner para poder explicar en qué naturaleza vino Cristo. Nos dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Waggoner explica la cita de 2 Corintios 5:21. El Cordero Inmaculado de Dios, que no conoció pecado, fue hecho pecado puro. Sin embargo, no solo se le cuenta como pecador, sino que en realidad toma sobre sí mismo la naturaleza pecaminosa. Él fue hecho para ser pecado, para que seamos hechos justicia. Que Cristo estuviera bajo la ley era consecuencia necesaria de haber nacido de mujer, tomando sobre sí la naturaleza de Abraham, hecho de la descendencia de David, en semejanza de carne de pecado. The Signs of the Times, 21 de enero de 1889. Y aquí entendemos que 2 Corintios 5:21 nos muestra el grande amor que tuvo Dios al enviar a su Hijo. Que Cristo, viniendo en nuestra naturaleza,
que él no tenía pecado, ni en pensamiento había transgredido la ley. Pero él ha cargado el pecado de nosotros en su propia carne, así contando si él hubiera cometido ese pecado, muriendo en una cruz para poder salvarnos. Nosotros teníamos que morir. Nosotros teníamos que morir. Pero él murió llevando el pecado de nosotros. Y solamente él quiere que nos acerquemos a él, que realmente veamos ese sacrificio que él hizo por nosotros. Pero hasta ese punto llegó Waggoner al explicar 2 Corintios 5, 21. Y así Waggoner más se explayó, podríamos decir, más se adentró a explicar 2 Corintios 5, 21 y Gálatas 4, 4 en todos sus escritos de la naturaleza de Cristo. Y él sigue escribiendo en la Signs of the Times y dice: algunos lo han pensado nada menos que blasfemia hablar de Cristo, el sin pecado, como hecho pecador y sufriendo la pena por el pecado, pero es precisamente de esto de lo que deriva su gloria más alta. Simplemente declaramos el hecho tal como encontramos eso en la Biblia. Así como nos dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley porque Él ha cumplido la ley y en ningún punto ha fallado. Entonces ese es el misterio que Waggoner quiere hacernos entender. Ese misterio de que Él, siendo sin pecado, se ha convertido en maldición por nosotros. Y eso es lo que expresó Waggoner al poder hablar de la justificación por la fe, de Cristo nuestro garante, sustituto y también nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. Y la hermana White, al poder escuchar lo que dijo Waggoner, ella expresó esas palabras que se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 6, el año 1889, el párrafo 38. Cuando el hermano Waggoner expuso estas ideas en Minneapolis, fue la primera enseñanza clara sobre este tema de labios humanos que escuché, excepto las conversaciones entre mi esposo y yo. Es porque Dios me lo ha presentado en visión que lo veo tan claramente, y ellos no pueden verlo porque nunca se lo han presentado como a mí. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón dijo: amén. Entonces vemos que la mensajera del Señor, al escuchar las palabras de Waggoner en cuanto a Cristo y su justicia y cómo poder vencer el pecado, ella dijo: nunca había escuchado una declaración tal, excepto las conversaciones que yo y mi esposo tuvimos, dice ella. Por eso cada fibra de mi corazón dijo amén. Cuando otro lo presentó, yo dije amén, dice la mensajera del Señor. Entonces, todo lo que Waggoner dijo en ese congreso fueron de los años que él estuvo estudiando el tema de la encarnación de Cristo. El tema de Cristo se hizo carne, el verbo se hizo carne. Y todo lo que hemos leído contrasta, o sea que está en acuerdo con el espíritu de profecía. Que la misma mensajera del Señor dijo amén a todo lo que dijo Waggoner en la sesión de la Conferencia General de 1888. Y lo que escribió Waggoner en cuanto a la encarnación de Cristo realmente era la pura verdad. Y no podemos nosotros negar esa verdad. Porque la misma hermana White dijo: cada fibra de mi corazón dijo amén. La misma profeta, la misma mensajera del Señor. Ahora vamos a dar lectura a las declaraciones que hizo Alonzo Trevier Jones. Alonzo Trevier Jones había nacido el 26 de abril de 1850. Solamente era 5 años mayor que Elliot J. Waggoner, que él nació en 1855. Vemos que con Waggoner habían expuesto la justificación por la fe verdadera en el Congreso de Minneapolis. Él había entrado al ejército de los Estados Unidos en Walla Walla, y ahí había conocido el verdadero mensaje en cuanto al adventismo puro. Y él se convirtió
como un adventista del séptimo día. Le gustaba leer mucho historia, le gustaba leer la palabra de Dios. Y cuando vinieron a evangelizarle, entonces él aceptó gustoso de corazón el mensaje. Años más tarde se convertiría en una de las voces más prominentes del adventismo en cuanto a la justificación por la fe y más que todo en la libertad religiosa. Y también hablábamos de Alonzo Trevor Jones en un tema que estudiamos en el canal. Si no lo has visto, te invito a que puedas verlo. Ahora vamos a enfocarnos en la cristología de Jones, lo que él creía en cuanto a la naturaleza de Cristo. Para eso vamos a citar su mismo libro, que en inglés sería The Consecrated Way to Christian Perfection. En español, El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana. Si no tienes el libro, te recomiendo a que puedas obtenerlo. Y si lo tienes, también te recomiendo a que puedas leerlo. Realmente es un libro que nos ayuda mucho para poder entender la justificación por la fe, la santidad, así como el libro de Cristo y su justicia de J. Waggoner. Este libro, El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana, realmente nos muestra que Jones era un hombre de Dios, que en su momento el Señor lo utilizó para que él pueda dar esas grandes verdades de la justificación por la fe. Jones conoció a Waggoner en la editorial del Signs of the Times, ya que Jones había iniciado a poder predicar la palabra del Señor, se había convertido al adventismo y también era un ministro, pastor de la iglesia adventista. Entonces él conoció a E.J. Waggoner en 1883 o 1884, pero la fecha de 6 de mayo de 1886 aparecen los dos nombres de Alonzo Trevor Jones y Elliot J. Waggoner como asistentes de la Signs of the Times, solamente 2 años antes del Congreso en Minneapolis. Y Jones en la Signs of the Times escribe mucho en cuanto a la naturaleza de Cristo. Pero ahora vamos a leer el libro que él escribió de la perfección cristiana, del camino consagrado a la perfección cristiana. Él empieza el capítulo 1 hablando de un sacerdote tal. A diferencia de Waggoner, Jones empieza explicando Hebreos 1 para poder entender Hebreos 2. O sea que para A.T. Jones, realmente poder entender la naturaleza de Cristo, realmente es que nosotros podamos entender la naturaleza divina de Cristo, la divinidad de Cristo. Por eso él explica primeramente Hebreos el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, él explica Cristo Dios, que Cristo realmente era Dios en la carne. Y el capítulo 3 ya explica Cristo siendo hombre. Y en el capítulo 4, él pone este título: él también participó de lo mismo. Y en el capítulo 5 explica hecho súbdito a la ley, así como Waggoner explica Gálatas 4, 4 y 5. Entonces así sucesivamente vemos la cristología de A.T. Jones. Y quiero iniciar leyendo la página 17, el párrafo 2 de su libro El Camino Consagrado. La semejanza de Cristo con Dios, como se expone en el primer capítulo de Hebreos, es solo una introducción a la exposición de su semejanza con los hombres, como en el segundo capítulo de Hebreos, su semejanza con Dios, como en el primer capítulo de Hebreos, es la única base para una verdadera comprensión de su semejanza con los hombres, como en el segundo capítulo de Hebreos. Entonces, para A.T. Jones, primeramente tenemos que entender la naturaleza de Dios, primeramente para entender cómo Cristo se hizo semejante a los hombres en el segundo capítulo de Hebreos. Entonces vamos a citar el texto bíblico que él utiliza para poder explicar la naturaleza de Cristo en 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Que antes Adán no moría. Antes que él pueda transgredir la ley,
no moría. Pero Cristo tenía que venir después de la transgresión de Adán, porque así también él tenía que morir. Eso lo explica en su propio libro, la página 21, el párrafo 3. En español se encuentra en la página 14. Dice así: por lo tanto, tan ciertamente como vemos a Jesús inferior a los ángeles hasta el sufrimiento de la muerte, así ciertamente se demuestra con esto que, como hombre, Jesús tomó la naturaleza de hombre tal como es desde que entró la muerte, y no la naturaleza de hombre como era antes de estar sujeto a la muerte. Entonces vemos que Jones empieza explicando 1 Corintios 15, 21. Jesús tenía que tomar la naturaleza del hombre desde que entró la muerte. O sea que cuando Adán, antes de la caída, él no moría. Y sigue diciendo: pero como él le convenía a llevar al hombre a la gloria, perfeccionarse mediante los sufrimientos, es cierto que Jesús, al hacerse hombre, participó de la naturaleza del hombre tal como es, ya que quedó sujeto al sufrimiento, incluso al sufrimiento de la muerte, que es la paga del pecado. Así John cita Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. O sea que Cristo mismo pagó por los pecados como si Él hubiera cometido el pecado, pero realmente no cometió ningún pecado. Entonces, mediante los sufrimientos, Jesús tenía que ser partícipe de la naturaleza del hombre, explica A.T. Jones. Y sigue diciendo: si Él no fuera de la misma carne que aquellos a quienes vino a redimir, entonces no tendría ninguna utilidad que se hiciera carne. Más que esto, dado que la única carne que hay en este amplio mundo y que Él vino a redimir es simplemente la carne humana pobre, pecadora y perdida que tiene toda la humanidad. Si esta no es la carne con la que fue hecho, entonces en realidad nunca vino al mundo, que necesita ser redimido. Que Cristo viniera con la naturaleza de Adán antes de la caída, realmente es como si Él nunca hubiera venido al mundo, porque Él tenía que redimir, tenía que salvar a aquellos quienes estaban con naturaleza pecaminosa. Entonces Él, con su carne humana, tenía que convertirse como uno de aquellos a quienes tenía que salvar, tenía que redimir. Pero si Él hubiera venido con la naturaleza de Adán antes de la caída, simplemente hubiera sido en vano. Y es verdad que cuando Cristo vino, si hubiera venido con naturaleza de Adán antes de la caída, no hubiera entendido cómo es ser tentado. Porque sabemos que Adán, antes de su transgresión, no tenía tendencias hacia el pecado, no tenía propensiones al mal. Cristo tomó las tendencias hacia el pecado, así como también hemos visto en los escritos de Waggoner, la cual también Jones lo cita. Pero esas tendencias jamás los activó para el mal. O sea que Cristo tenía las mismas pasiones, pero las pasiones que nosotros tenemos que controlarlas, ya que Cristo no tuvo las pasiones que nosotros tenemos que eliminar, porque Él jamás cometió ninguna transgresión. Y eso lo explicábamos en el estudio anterior, queridos amigos. Y sigue diciendo A.T. Jones: si Él no tomó la misma carne y sangre que tienen los hijos de los hombres con su propensión a pecar, entonces ¿dónde podría haber alguna filosofía o razón de cualquier tipo en su genealogía, tal como se da en las Escrituras? Era descendiente de David, Él era descendiente de Abraham, Él descendió de Adán, y al ser hecho de mujer, llegó incluso desde Adán hasta el comienzo del pecado en el mundo. Así que A.T. Jones cita la genealogía de Cristo, la cual hemos visto en Mateo, el capítulo 1, también en Lucas, el capítulo 3. Y también al mencionar que Cristo tomó la gran ley de la herencia, la cual la mensajera del Señor explica en el libro Deseado de todas las gentes, la cual lo estudiamos en anteriores estudios. Si Él no tomó la misma sangre, no tomó la misma carne con sus propensiones hacia el pecado, entonces ¿dónde estaría su genealogía, la cual era descendiente de David?
según la carne. A.T. Jones se pregunta, si él no tomó la naturaleza del hombre en su condición caída, ¿dónde está su genealogía? ¿Para qué tuvo una genealogía entonces? ¿Por qué fue hecho de mujer nacido bajo la ley entonces? Dice A.T. Jones. Y así él explica el capítulo 5, hecho súbdito a la ley, capítulo 6, hecho de mujer, y así sucesivamente, queridos hermanos. Les invito a que podamos leer este maravilloso libro, El camino consagrado a la perfección cristiana. Entonces, para Jones, que Cristo tomara la naturaleza de Adán antes de la caída, era como si él nunca hubiera venido al mundo. Hasta ese punto va A.T. Jones en cuanto a su cristología. Pero ahora lo que vamos a leer es el boletín de la Conferencia General, la cual se dio en los años 1894, 1895 y 1896. A.T. Jones escribió muchas cartas y citas en la Signs of the Times, en la Review and Herald, pero también en el boletín de la Conferencia General. Le mostraron a A.T. Jones la cita del espíritu de profecía, que también lo estudiamos en el anterior estudio, que se encuentra en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 218, el párrafo 2. Muchos decían, Jones está exagerando al decir que Cristo también participó de las mismas pasiones. Entonces ellos le mostraban esta cita. Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Entonces mostraron esa cita a A.T. Jones para que él pueda explicarla, ya que A.T. Jones dijo, Cristo también participó de las mismas pasiones que nosotros participamos. Entonces le mostraron esa cita de la mensajera del Señor, y él responde esa cita en el boletín de la Conferencia General, el número 17. Ahí podemos ver en la pantalla el boletín de la Conferencia General, la cual tú lo puedes buscar y puedes leerlo. Son 9 volúmenes. Y en el volumen 1 se encuentra esta declaración. Ahora bien, en cuanto a que Cristo no tiene pasiones similares a las nuestras, en todas las Escrituras Él es como nosotros, y con nosotros según la carne. Él es la simiente de David según la carne. Fue hecho a semejanza de carne de pecado. No vayas demasiado lejos. No a semejanza de una mente pecaminosa. No metas su mente en ello. Su carne era nuestra carne, pero la mente era la mente de Cristo Jesús. Entonces, A.T. Jones empieza a poder explicar la cita de la mensajera del Señor, diciendo que Él tuvo las pasiones similares a las nuestras, porque Él tomó la carne de pecado, la carne pecaminosa, pero no tomó la mente pecaminosa, la mente del pecado, explicaba A.T. Jones. Él citaba la cita de Filipenses 2, el verso 5. Vamos a Filipenses 2 para poder entender. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces A.T. Jones explica, la mente de Cristo no era nuestra mente, con pensamientos hacia el mal, con la lascivia, con todo lo que dice Gálatas 5, explicaba él. Y eso también lo explica en la misma carta de boletín de la Conferencia General. Ahora bien, la carne de Jesucristo era nuestra carne, y en ella estaba todo lo que hay en nuestra carne. Todas las tendencias al pecado que hay en nuestra carne estaban en su carne, atribuyendo a él para que consintiera en pecar. Supongamos que hubiera consentido en pecar con su mente. ¿Entonces qué? Entonces su mente se habría corrompido y entonces habría tenido pasiones similares a las nuestras. Pero en ese caso, él mismo habría sido pecador. Él habría sido completamente esclavizado y todos nosotros habríamos sido completamente esclavizados y todos habríamos estado perdidos. Todo habría perecido. Entonces A.T. Jones explica, la carne de Jesucristo era la misma carne la cual nosotros tenemos, tendencias hacia el pecado, propensiones hacia el mal. Pero supongamos que él hubiera caído a la tentación,
con su mente. Su mente se habría corrompido solamente en un pecado en la mente, y así todos nosotros hubiéramos estado completamente esclavizados, dice A.T. Jones. Entonces lo que entendemos, hermanos, A.T. Jones agarraba Romanos 8.3, también como agarraba Waggoner Hebreos 2, para decir que Cristo tomó la semejanza de carne de pecado, que Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa, que Él teniendo naturaleza pecaminosa, nunca había pecado, o sea que Él tenía tendencias al mal también, ya que esas tendencias en su mente nunca las activó para el mal. Ellos explicaban de esa manera, así A.T. Jones y Waggoner, al hablar de la naturaleza de Cristo. No pensemos que A.T. Jones y Waggoner realmente ponían a Cristo como otro pecador, porque eso ya totalmente sería aberrante. Pero sigue diciendo A.T. Jones: así ves que donde llega la victoria, donde está el campo de batalla, es justo en la línea entre la carne y la mente. La batalla se libra en el ámbito de los pensamientos. La batalla contra la carne, quiero decir, se libra por completo, y la victoria se gana en el reino de los pensamientos. Entonces, para A.T. Jones estaba aquí la victoria, en el pensamiento, entre la línea y la carne y la mente, porque la batalla se gana solamente aquí en la mente, porque Satanás primeramente ataca los pensamientos para que se corrompan y así podamos maquinar todo lo malo en nuestra mente para poder cometer ya el acto del delito del pecado. Entonces aquí está la victoria, decía A.T. Jones. La batalla contra la carne se libra con el pensamiento. Y sigue diciendo: por lo tanto Jesucristo vino en carne tal como la nuestra, pero con una mente que mantuvo su integridad, contra toda tentación, contra todo incentivo al pecado, una mente que nunca consintió en pecar, no, nunca en lo más mínima sombra concebible de un pensamiento. Entonces Jesucristo en nuestra propia carne mantuvo su integridad, explicaba A.T. Jones. Y ese es el misterio que nosotros muchas veces no podemos comprender. Cómo Cristo, tomando la naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, teniendo las propensiones, tendencias al pecado, nunca ni siquiera en pensamiento pudo pecar, porque Él hubiera caído en la tentación cuando Satanás le presentó los reinos de este mundo. Satanás quiso que Él pudiera usar su divinidad para que pudiera convertir esa piedra en pan. Pero Él, teniendo naturaleza caída, ni siquiera en pensamiento pudo ceder. Es un grande misterio, queridos hermanos. Pero Cristo ha venido para poder hacernos participantes de esa naturaleza divina. Y eso es lo que explicaban A.T. Jones y Elliot J. Waggoner. Que Cristo tenía una mente que nunca se había corrompido. Que si Él no hubiera venido con naturaleza pecaminosa a esta tierra, entonces tampoco nunca nos hubiera dado el poder para poder vencer el pecado, porque Él tenía que ser semejante a sus hermanos. Eso es lo que entendemos en los escritos de Waggoner y Jones. Y en cuanto, hablando de A.T. Jones, la mensajera del Señor expresó estas palabras, lo que escribió A.T. Jones en el boletín de la Conferencia General. Se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 23, el año 1908, el párrafo 2. Se me ha instruido que use esos discursos suyos impresos en los boletines de la Asociación General de 1893 y 1897, que contienen fuertes argumentos con respecto a la validez de los testimonios y que corroboran el don de profecía entre nosotros. Se me mostró que muchos serían ayudados por estos artículos, y especialmente aquellos recién llegados a la fe que no se han familiarizado con nuestra historia como pueblo. Será una bendición para usted leer nuevamente estos argumentos que fueron elaborados por el Espíritu Santo. Si bien aquí la mensajera del Señor está hablando específicamente de los boletines de 1893 y 1897, vemos que también ella no tiene una reprensión en cuanto al mensaje, el verbo se hizo carne, porque bien sabemos que la hermana White reprendió a Waggoner y a Jones en muchas ocasiones, pero no vemos de su misma pluma, de su mismo escrito, que reprenda a Jones en cuanto a lo que él dijo de la naturaleza de Cristo.
Más bien ella aprobó el mensaje de Waggoner y Jones en su tiempo. Pero sabemos que también A.T. Jones tristemente cayó, así como Waggoner. Y muchos, tal vez, al poder presentar los testimonios de Waggoner y Jones, van a rechazarlo directamente. Pero leamos esta cita de la Mensajera del Señor, que se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 7, el año 1892, el párrafo 14. Es muy posible que Jones o Waggoner sean derrotados por las tentaciones del enemigo, pero si lo fueran, esto no probaría que no habían tenido ningún mensaje de Dios o que la obra que habían hecho era todo un error. Pero si esto sucediera, ¿cuántos tomarían esta posición y entrarían en un engaño fatal porque no están bajo el control del Espíritu de Dios? Tristemente, muchos van a rechazar directamente a A.T. Jones y Eliot J. Waggoner en cuanto a la naturaleza de Cristo, porque van a decir, ellos apostataron de la fe, entonces yo no voy a leer ni siquiera sus libros, no voy a hacer lo posible para conseguir estos libros, porque ellos apostataron de la fe. La hermana White dijo, pero si lo fueran, esto no probaría que no habían tenido ningún mensaje de Dios, o que la obra que habían hecho era todo un error. O sea que la misma carta que la hermana White le envía a Uriah Smith, porque la carta que estamos leyendo es una carta que le envía a Uriah Smith. En ese tiempo ellos no habían apostatado. La cita está en 1892. Me refiero a que la cita se escribió en 1892. Para 1900, Waggoner y Jones ya estaban apostatando de la fe. Pero eso no prueba que ellos no dijeron una verdad. Ellos fueron utilizados por Dios en su momento. Y cuando hablaron de la naturaleza de Cristo, realmente Dios los utilizó también. Y también Él escribió, Dios en su gran misericordia envió el mensaje de la justificación por la fe por medio de los pastores Waggoner y Jones. Entonces vemos que realmente lo que dijeron estos hombres eran la verdad presente para ese momento y también para el tiempo que estamos viviendo. Para poder terminar ya con el estudio, vamos a ver las últimas declaraciones sobre la naturaleza de Cristo. Y más que todo vamos a leer los artículos que escribió el pastor William Warren Prescott. Él escribió muchos artículos en cuanto a Cristo y su justicia. Él fue uno de los que más resaltó después de Jones y Waggoner, porque él hablaba con la mensajera del Señor y también predicaba la palabra de Dios, tenía relación con Jones y Waggoner en cuanto al mensaje de la justificación por la fe. Y también aparte era el vicepresidente de la Conferencia General y también el encargado editor de la Review and Herald desde 1900 en adelante. Entonces W. Prescott realmente tuvo una gran influencia dentro de la iglesia, hablando de la justificación por la fe después de Waggoner y Jones. Se le conoce a William Warren Prescott como el que ha seguido esos pasos, se podría decir, después de la sesión en Minneapolis. Y él escribió un libro. El libro titula En el poder del Espíritu, por W. Prescott. En realidad es un libro que habla sobre los sermones de Prescott. Realmente este libro nos hace entender muchas verdades y les recomiendo que ustedes puedan leerlo. Recientemente se publicó el año 2018, a lo que dice aquí en la introducción, antes de la introducción del libro. Pero antes de poder citar el sermón de W. Prescott, vamos a citar el boletín de la Conferencia General, ya que también estábamos citando el boletín de la conferencia hablando del mensaje del tercer ángel por el pastor Jones. El boletín de la Conferencia General, el 24 de febrero de 1895, la página 319, el párrafo 9 dice: aunque Jesucristo tomó carne de pecado, carne en la que pecamos, tomó esa carne y despojándose de sí mismo y recibiendo la plenitud de Dios en sí mismo, Dios pudo guardarlo de pecar en esa carne de pecado, de modo que aunque estuvo manifestado en carne de pecado, Dios por su espíritu y poder morando en él, le impidió pecar en esa carne de pecado. Dios lo guardó de pecar en su carne de pecado.
En otras palabras, que teniendo la naturaleza pecaminosa, nunca pecó, porque Dios lo había guardado para que él no pueda pecar, porque él estaba totalmente en comunión con su Padre. Así también nosotros podemos tomar ese ejemplo. Y así inicia el pastor Prescott en todo el sermón del 24 de febrero de 1895. Solamente es un extracto que saqué del boletín de la Conferencia General, la cual el pastor Prescott realmente expuso Romanos 8:3 a su totalidad. Y ahora sí quiero citar el libro En el poder del Espíritu. La cita original, la cual vamos a leer, se encuentra en The Bible Echo Articles, que sería en español la Biblia del Eco Artículos. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, el 6 de enero se publicó este artículo que titula El Verbo se hizo carne. Este sermón el pastor Prescott lo dio el 31 de octubre de 1895. En ese año el pastor Prescott estaba en Australia. Y también recordemos que la mensajera del Señor, ese mismo año, ella estaba en Australia. Desde finales de 1891 en adelante, más o menos por 1897-98, la mensajera del Señor estaba viviendo en Australia. Entonces tenía mucho contacto con W. Prescott y ellos hicieron un seminario, mejor dicho, un congreso, un campestre, para poder predicar la palabra de Dios. Entonces ahí, un 31 de octubre de 1895, el pastor Prescott predicó: el Verbo se hizo carne. Y lo que me doy cuenta, queridos amigos, que realmente en todos los comentarios que la hermana White hizo de la naturaleza de Cristo, el que más le había gustado a ella fue del pastor Prescott. Vamos a ver al final un extracto de la cita que ella le manda a Stephen Nelson Haskell, diciéndole que el pastor Prescott realmente estaba siendo utilizado por Dios y también bajo el Espíritu Santo. Hasta que la hermana White diga esas palabras, vemos que el pastor Prescott realmente, cuando expuso el tema de la naturaleza de Cristo, era la verdad en su tiempo y también para los días de hoy. Y quiero dar lectura en The Bible Echo el 6 de enero de 1896, la página 4, el párrafo 6. En este libro, En el poder del Espíritu, se encuentra en la página 68. Y aquí dice: el Verbo se hizo carne. Discurso del 31 de octubre de 1895. Reunión de Armadale, The Bible Echo, 6 y 13 de enero de 1896. También me faltó mencionar que este artículo de Bible Echo fue iniciativa de Stephen Nelson Haskell y también del hermano Corliss. Fueron dos pioneros de la iglesia quienes iniciaron con el trabajo en Europa en cuanto a la predicación del evangelio, de los artículos que la iglesia sacaba en ese entonces, así como The Signs of the Times, así como los demás artículos de Advent Review and Sabbath Herald, la Review and Herald, de American Sentinel, también habían sacado de Bible Echo. Y en ese artículo de Bible Echo, la hermana White también escribe muchas citas en cuanto a la doctrina adventista. Y en esta ocasión vamos a encontrar en The Bible Echo las citas de W. Prescott, que se publicó el 6 de enero de 1896. Y dice de la siguiente manera: entonces verás que lo que la Escritura dice muy claramente es que Jesucristo tuvo exactamente la misma carne que nosotros llevamos, carne de pecado, carne en la que pecamos, sin embargo en la que Él no pecó, sino que llevó nuestros pecados en esa carne de pecado. No dejes de lado ese punto, no importa cómo lo hayas visto en el pasado, míralo ahora, tal como está en la palabra, y cuanto más lo mires de esa manera, más motivos tendrás para agradecer a Dios que así sea. Entonces vemos que aquí el pastor Prescott también está citando 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Que Cristo fue hecho exactamente de la misma carne la cual nosotros somos. También hace la similitud la cual hacía el pastor E.J. Waggoner. Entonces él nos hace notar ese aspecto al iniciar la naturaleza de Cristo.
Y sigue diciendo, Adán fue tentado desde el principio por la cuestión del apetito. Cristo vino y después de un ayuno de 40 días, el diablo lo tentó a usar su poder divino para alimentarse. Y note, fue en carne de pecado que él fue tentado, no en la carne en la que cayó Adán. Esta es una verdad maravillosa, pero me alegro muchísimo de que así sea, por nacer en la misma familia. Jesucristo es mi hermano en la carne, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Entonces vemos que hace la comparación el pastor Prescott. Adán fue tentado en el principio, pero él tenía una naturaleza inmaculada. Él tenía otra naturaleza, ya que él no tenía propensiones hacia el pecado. Y el pastor Prescott hace notar, y note que fue en carne de pecado que él fue tentado. Jesús fue tentado en nuestra naturaleza pecaminosa, no en la que cayó Adán, dice él. Hace muy bien esa comparación cuando Adán fue tentado con el apetito. Y Adán cayó sabiendo las consecuencias de su pecado. Aún sabiendo, Adán cayó. Pero Adán fue tentado cuando él tenía naturaleza inmaculada, naturaleza santa. Él podía guardar la ley de Dios y no le era difícil poder guardarla. Pero cuando él cometió la transgresión, su naturaleza se volvió pecaminosa. Y así como todos nacemos después de Adán, todos nacemos con esa condición, con tendencias hacia el pecado, con propensiones al mal. Esa es la gran ley de la herencia. Y así también Cristo nació en esa condición. Todo eso lo explicaron los pioneros adventistas, al poder explicar cómo él había vencido el pecado. Y el pastor Prescott hace notar también que no importa si un hombre se haya arrepentido o no, y si todo pecador realmente se arrepintiera de sus pecados, el precio ya estaría pagado antes. O sea que Jesús no esperó a que nosotros nos arrepintiéramos, sino que Él murió por todos los pecados y pagó la deuda de todos los pecadores. Como dice en el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 8. Aún así, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos dice 1 Juan, el capítulo 1, el verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Solamente la labor de uno es poder aceptar ese regalo, aceptar ese sacrificio y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Cristo murió por toda la humanidad, pero solamente intercede por aquellos quienes se acercan a Cristo Jesús. Entonces Él hacía esa diferencia al poder explicar Romanos 5:8. Y vamos a seguir leyendo lo que dice. Tenía una santidad que le permitió venir y morar en carne pecaminosa y glorificar la carne pecaminosa por su presencia en ella. Y eso es lo que hizo. De modo que cuando resucitó de entre los muertos, fue glorificado. Su propósito era que, habiendo purificado la carne pecaminosa mediante su presencia interior, pudiera venir ahora y purificar la carne pecaminosa en nosotros y glorificar la carne pecaminosa en nosotros. Y ahí cita Filipenses 3:21, la cual dice así la palabra de Dios. El cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. Y también cita Romanos 8:29, la cual dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí habla el pastor Prescott en cuanto a la santidad de Cristo. O sea que su naturaleza divina siempre ha sido santa, pero esa naturaleza vino a morar en una carne pecaminosa, que la divinidad y la humanidad, los dos se unieron. Pero esta naturaleza divina era santa, esta naturaleza era pecaminosa, como la cual nosotros somos. Entonces se ha venido a unir la naturaleza divina y la naturaleza pecaminosa, la carne pecaminosa.
Entonces la naturaleza divina era la que purificaría a la carne pecaminosa. Como dice aquí, su presencia interior pudiera venir ahora y purificar la carne pecaminosa en nosotros. Entonces para W. Prescott, sí o sí, Cristo tenía que ser de carne pecaminosa para que Él pudiera habitar en nosotros, para que pudiera purificar esa carne pecaminosa y glorificar a la carne pecaminosa en nosotros. De nada hubiera servido que Cristo hubiera venido a la tierra con las dos naturalezas que fueran santas. Obviamente que su naturaleza divina era santa y siempre será santa, pero cuando Él se encarnó tomando la naturaleza humana, tomó la naturaleza pecaminosa. Entonces, si Cristo hubiera tomado la naturaleza de Adán antes del pecado, no hubiera servido de nada, así como nos hubiera glorificado a nosotros en nuestra carne pecaminosa. Entonces, eso hace la distinción, Prescott, de que no hubiera servido de nada, así como dijo también Alonzo Trevor Jones, el pastor Jones. Si Cristo hubiera venido con la carne de Adán, o sea, con la naturaleza de Adán antes del pecado, no hubiera servido de nada que Él hubiera venido aquí a la tierra. ¿Cómo nos hubiera demostrado que podemos vivir una vida sin pecado entonces? Él tenía que venir como uno en nuestra condición caída y así demostrarnos que sí se puede vencer el pecado. Eso es lo que explicaban los pioneros adventistas, así como la mensajera del Señor. Vamos a seguir leyendo lo que dice. La página 13, el párrafo 3. No basta hablar de Cristo y de la belleza de su carácter. El cristianismo sin Cristo morando en el corazón no es un cristianismo genuino. Solo es un cristiano genuino aquel que tiene a Cristo morando en su corazón. Y nosotros podemos vivir la vida de Cristo solo si Él mora en nosotros. No te conformes con nada más. No prestéis atención a nadie que os lleve por otro camino. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que necesitamos hoy. Solamente hablar de la gracia de Cristo, del carácter de Cristo, no servía de nada si realmente un cristiano no reflejaba lo que Cristo mismo era morando en su ser. Todos somos pecadores y no somos perfectos, pero tenemos que asemejarnos al carácter de Cristo. Como dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros tenemos que poder reflejar ese carácter, no solamente hablar de Cristo y de su belleza, de su carácter, sino que Cristo esté morando en nuestros corazones. Solo un cristiano genuino es aquel que tiene a Cristo morando en su corazón. Y nosotros podemos vivir la vida de Cristo si Él mora en nuestros corazones. Así como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Cristo esté viviendo en el corazón de cada uno de nosotros. Lo que leímos solamente ha sido párrafos muy pequeños, lo que Él habló en cuanto a la naturaleza de Cristo. Muy pequeños párrafos. Tú puedes leerlo en todo su libro, la cual mencionamos, en el poder del Espíritu de W. Prescott. Pero lo que más me impresiona es la reacción que la mensajera del Señor tuvo en cuanto al mensaje de Prescott. Y eso se encuentra en la Review and Herald del 7 de enero de 1896. El campamento australiano titula. Y ahí la mensajera del Señor empieza a contar cómo les ha ido en el campamento en Australia que se celebró en Armadale. Pero ella empieza a poder dar un resumen de los predicadores de esa noche. Y dijo de la siguiente manera, hablando de Prescott. Por la tarde, el profesor Prescott dio una lección muy valiosa, preciosa como el oro. La tienda estaba llena y muchos se quedaron afuera. Todos parecían fascinados con la palabra, mientras presentaba la verdad en líneas tan nuevas para aquellos que no son de nuestra fe. La verdad fue separada del error y por el Espíritu Divino hizo brillar como joyas preciosas. Entonces vemos que la mensajera del Señor totalmente le agradó el mensaje de W. Prescott. Ella dijo una lección preciosísima. Se habían presentado las verdades como una joya preciosa, dijo ella. Entonces vemos que a la misma mensajera del Señor le agradó el mensaje de Prescott. En esa noche o tarde del 31 de octubre
de 1895 allá en Australia. Vamos a leer este artículo. Bueno, un libro que lo escribió Arthur White, el nieto de la mensajera del Señor. Agarra muchas citas de la misma hermana White, muchas cartas, para poder ponerlo en su libro. De Ellen White, de Australian Years, 1891 a 1900, el volumen 4. La página 232, el párrafo 2 dice: si informado comúnmente que no crees en Cristo. Aquí la hermana White está enviándole una carta a un hermano, pero nunca hemos oído predicar a Cristo como en estas reuniones. No hay vida en nuestras iglesias, todo está frío y seco, estamos hambrientos del pan de vida. Venimos a esta reunión campestre porque aquí hay comida. Entonces vemos que la hermana White dijo: nunca hemos escuchado oír predicar a Cristo como en estas reuniones, dijo ella. Así, viendo que W. Prescott realmente presentó la verdadera doctrina de la naturaleza de Cristo en cuanto al Verbo se hizo carne. Y hemos visto cómo Prescott recalcaba que Cristo vino en la semejanza de carne de pecado. Y la última evidencia se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 25, el año 1895. La mensajera del Señor le manda una carta al pastor S.N. Haskell, y quiero leer parte de esa carta. El Espíritu Santo ha sido derramado en gran medida sobre el hermano Prescott. La reunión de campo ya lleva 3 semanas en sesión, el jueves pasado, y continuará hasta el próximo martes. El hermano Prescott ha estado expresando las ardientes palabras de la verdad, tal como los escuché de algunos en 1844. La inspiración del Espíritu de Dios ha estado sobre él. Hasta que la mensajera del Señor diga que el Espíritu Santo ha sido derramado en gran medida sobre el hermano Prescott, realmente vemos que él ha sido utilizado por Dios al presentar la verdadera doctrina de el Verbo se hizo carne, de la naturaleza de Cristo. Hasta que ella diga las palabras de verdad, tal como la escuché en algunos en 1844, que Dios realmente lo estaba utilizando a él para que muchas almas se convirtieran a la verdad, presentando la verdadera naturaleza de Cristo. Con eso no tenemos dudas, queridos amigos, hermanos, que los pioneros del mensaje estaban conscientes y seguros de que Cristo tomó nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero eso no significa que Él pecó, sino eso significa que Él, en nuestra carne de pecado, pudo vencer al pecado. Que cuando Él estaba cargando los pecados, realmente era como si Él hubiera pecado, cargando los pecados de cada uno de nosotros. Vemos ese grande amor que nosotros ni siquiera podemos entender, nuestra mente no puede comprender. Cuán grande amor ha tenido Dios al enviar a su Hijo. Ese grande amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso lo entendieron los pioneros adventistas. Y lo expresaron en sus libros, lo expresaron en sus artículos. W. Prescott siguió escribiendo el resto de su vida, ya que tenía mucha influencia, ya que era el vicepresidente de la Conferencia General. Siguió escribiendo en la Review and Herald. Como ves en la pantalla, el 21 de diciembre de 1905, él escribió muchos artículos. Ahí titula su artículo In the Sinful Flesh, en semejanza de carne de pecado. Y tú puedes encontrar más información en el libro que él mismo escribió, que titula The Doctrine of Christ, en español, La Doctrina de Cristo, que se publicó en el año 1920. Es un libro que nos habla de la verdadera doctrina de Cristo mismo. Entonces ahí encontramos más evidencias de lo que escribió el pastor W. Prescott. Si bien el pastor Prescott realmente fue utilizado por Dios, vemos que en algunos puntos sí él falló. La hermana White también le manda cartas de reprensión, ya que al final de la vida de la hermana White no estaba en tanto contacto como estuvo en años posteriores, en la muerte de la mensajera del Señor. Pero sí vemos que en el momento que él estaba dando el mensaje, fue utilizado por el Espíritu Santo.
en 1895, 1896, en las sesiones allá en Australia. Entonces vemos, queridos amigos, que el clímax de la naturaleza de Cristo en el ámbito del adventismo se llevó en 1895 y 1896, más que todo. En esos años fueron los que se habló más de la naturaleza de Cristo. Y más que todo vemos que A.T. Jones, Waggoner y Prescott, la hermana White más resalta el sermón de Prescott, diciendo que él fue utilizado por el Espíritu Santo. Pero así también como Waggoner y Jones, ella dijo que Dios en su misericordia envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. En ningún momento vemos que ella contradice al mensaje de Waggoner o al mensaje de Jones o al mensaje de Prescott. Ella estaba totalmente en acuerdo a lo que estos hombres escribieron, porque estaban siendo utilizados por el mismo Dios. Pero el diablo realmente quiso cambiar la doctrina para convertirla en una doctrina evangélica, para convertirla en una doctrina no bíblica. El diablo hizo todo lo posible para cambiar la doctrina en nuestra iglesia, para que muchos ministerios de sostén propio realmente estén predicando doctrinas erróneas en cuanto a la naturaleza de Cristo, diciendo que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, así como también el cambio doctrinal que hubo en 1957, con preguntas sobre doctrina, que ahí totalmente la iglesia en cuanto a doctrina cayó, al aceptar la doctrina del mundo evangélico. Pero al principio de la obra no se creyó así, hablando desde el pastor White. Y así en los sermones de Prescott se ve cómo creímos al principio en el adventismo y cómo se cree ahora, que es totalmente diferente a cómo iniciamos en las sendas antiguas. Para poder finalizar, quiero dar lectura a la Review and Herald el 3 de septiembre de 1889, el párrafo 13. Solamente un año después de las declaraciones de Jones y Waggoner en Minneapolis. En ese contexto va esta cita. El enemigo del hombre y de Dios no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si el pueblo lo recibe plenamente, su poder será quebrantado. Si puede controlar las mentes para que la duda, la incredulidad, compongan la experiencia de aquellos que afirman ser hijos de Dios, puede vencerlos con la tentación. Entonces vemos que Satanás está tan airado con esta verdad, tanto así que confunde la mente de aquellos quienes aseveran ser hijos de Dios. Les pone la duda, la incredulidad para que no puedan creer de esa manera y para que puedan seguir pecando, porque los que predican que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída, realmente no van a poder comprender cómo ser participantes de la naturaleza divina. Como nos dice 2 Pedro, el capítulo 1, el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Solamente entendiendo esta doctrina vamos a poder llegar a la santidad. Primeramente viendo a Cristo como nuestro garante, como nuestro sustituto, y también viéndole como nuestro ejemplo de poder vencer el pecado. Siempre los pioneros vieron de esa manera, al poder explicar que el Verbo se hizo carne, que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, que en su misma carne, él no teniendo ningún pecado, cargó con todos los pecados de toda la humanidad. Ese es el misterio que nosotros realmente no logramos entender. Pero sí nosotros podemos llegar a comprender que Él tuvo ese gran amor y nos ha dado ese ejemplo para poder vencer como Él venció. Vamos a terminar con 2 Juan, el capítulo 1, el verso 8. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, si nos extraviamos
Entonces cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y hemos visto con qué naturaleza vino Cristo para poder vencer al mal, vencer al pecado y vencer al diablo en su propia carne, que era semejante a la nuestra. Si seguimos leyendo, la palabra de Dios nos dice que ni siquiera los recibáis en su casa. Hasta ese punto llega la Biblia en cuanto a la sana doctrina. Este tema que se ha presentado realmente que pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros, para que podamos tomar ya una decisión en este tiempo final. Hemos abarcado mucho en cuanto a la doctrina de la naturaleza de Cristo en el canal. Nos falta sigue por abarcarlo. Dios mediante vamos a analizar la cita que la hermana Joy le envía al pastor Baker allá en Tasmania, que es la cita más controversial del espíritu de profecía en cuanto a la naturaleza de Cristo. También vamos a analizar el cambio doctrinal que hubo. Que sea de gran bendición y que el Señor nos pueda dar la sabiduría y el entendimiento para que podamos seguir escudriñando las santas escrituras, para que podamos seguir buscando como un tesoro escondido lo que está en la palabra de Dios, lo que está en los testimonios y también lo que escribieron los pioneros adventistas en sus libros. No lo desechemos, leámoslo, prediquémoslo, queridos hermanos, porque así como la misma hermana White estaba totalmente de acuerdo con ese mensaje, ¿por qué nosotros deberíamos estar en desacuerdo con lo que ellos dijeron? Si ellos fueron utilizados por Dios para poder predicar la sana doctrina. Ya estamos en tiempos finales y Cristo realmente va a venir muy pronto por su pueblo. Y los que van a ser sellados van a ser los que realmente van a perseverar en la verdadera doctrina, los que van a sentir como Cristo realmente sintió y al final poder reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que ese sea el deseo de nuestra mente, de nuestro corazón. Para poder finalizar vamos a hacer una oración. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me puedas acompañar. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, realmente somos indignos y no merecemos tu perdón. Mas aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, realmente se hizo pecado por nosotros. Queremos realmente amar a Cristo Jesús con todo nuestro corazón, nuestra alma, poder asemejarnos a ese carácter. Querido Padre, te pedimos que puedas ayudarnos y también mostrar la historia de cómo creyeron los pioneros en el principio de la obra. Así también poder mostrar estas evidencias para que otros puedan convertirse a la verdadera doctrina. Te pedimos, Padre, que pueda haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en nuestras mentes, en nuestro pensamiento. Te pido por aquel hermano o aquella hermana que está escuchando los videos, que siempre ve los videos, que tú puedas bendecir a cada alma y puedas ayudarnos a comprender estas grandes verdades, podamos vivirla en nuestra vida y poder predicarla, Señor. Asemejarnos más cada día a ese carácter sin mancha de pecado, la cual es Cristo Jesús. Te damos gracias por todo, aún así no siendo merecedores de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén.